Sí, las cosas. ¿Qué te gustaría cambiar del lugar donde vives? Poder salir a jugar sin miedo. Que a las niñas y a los niños nos traten por igual. Que en la casa y en la escuela no nos maltraten. Las niñas y los niños tenemos mucho que decir. Tenemos una oportunidad para hacernos escuchar. Participa en la consulta infantil y juvenil 2018. Recuerda, ¡no hay opiniones chiquitas! Así las cosas. Bueno, son las 8 de la mañana con 13 minutos y les decíamos hoy tempranito que esperábamos aquí en la cabina de Así las Cosas a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Gaby, Javier, encantado de estar con ustedes. Hacía un rato que no hablábamos. Un buen rato. Sí, como que se calmó un poco el tema, obviamente, después de las elecciones. Pero ahí vienen, ¿eh? Ahí vienen otras. Ahí vienen otras. A mí me preguntan qué hace el INE cuando no hay elecciones. Ajá. Y mi respuesta siempre es no sé. Porque hace 5 años no dejamos de hacer elecciones, estamos una tras otra y tras otra y tras Eso está otra. bueno, sí, exactamente. Y después de estas, no se preocupen, en septiembre arrancan las de Coahuila. ¿Qué tal su carita? El Hidalgo del próximo año. ¿Qué tal la carita? Ahorita las que vienen, ¿cuáles son? Ahorita son, 6 elecciones ordinarias, que Ajá. son elecciones de Congreso en Tamaulipas y en Quintana Roo. Ok. Elecciones de alcaldías en Durango y en Aguascalientes. Uh-huh. Elecciones generales, gobernador, alcaldías y Congreso local en Baja California. Uh-huh. Y, bueno, las elecciones extraordinarias de Puebla, donde se renueva la gobernatura y 5 alcaldías cuya elección, la del año pasado, fue anulada por el Tribunal Electoral. Esas son las que vienen ahorita. Esas son las que todas van a concurrir el 2 de junio próximo. Ok. En todos los casos de las elecciones ordinarias, las primeras 5 que mencioné, el INE participa en lo que constitucionalmente es su atribución, y en el caso de las elecciones de Puebla, como ustedes saben, asumió el INE la organización total de la elección, entonces una responsabilidad exclusiva del propio INE, ¿no? Por cierto, el comercial, el próximo domingo 19 de mayo será el debate de los candidatos de Puebla, y pues todo indica que ya les gustó Gabriela Barkentin como moderadora. Sí, yo decía, Bueno, espérate, hoy el Consejo tiene que decidir, pero todo parece indicar que Gabriela... Vaya. Una vez más. No se pongan en ese plan, la verdad, pero bueno. No, Oye, gracias. Lorenzo, leíamos antier, ¿no? Antier estábamos justo revisando un poco los periódicos y demás, y bueno, ayer fue el Día Internacional contra la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, y nos llamó la atención algunas cosas que recogió, creo que era el periódico Reforma, de la consulta esta infantil y juvenil que organiza el Instituto Nacional Electoral, y la verdad es que pues nos pareció interesante y por eso también quisimos invitarte a platicar de ella, este reporte, resultados que tengo en mis manos de la consulta infantil y juvenil 2018. Primero cuéntanos, ¿por qué el INE hace esta consulta infantil y juvenil? Bueno, es una práctica que ininterrumpidamente el órgano electoral ha venido realizando desde 1997. No es casual que haya sido aquel año la primera elección que organizó el IFE de manera plenamente autónoma. Recuerden que hasta 1996, el año previo, el presidente del IFE era el secretario de Gobernación. Entonces, desde que el órgano electoral es plenamente autónomo, cada vez que hay una elección federal, es decir, cada 3 años, el IFE, primero el INE ahora, ha venido organizando este tipo de consultas. La idea es inscribir este ejercicio en, en las tareas de cultura cívica y de formación de ciudadanía. Durante mucho tiempo, las elecciones infantiles, las consultas, se realizaron el mismo día de las elecciones federales bajo el propósito de que pues los propios niños involucraran a los niños, niñas y adolescentes en la lógica de la participación política. Idealmente era que los niños, que los hijos acompañaran a los padres a votar y después los padres acompañaran a los hijos a votar. Lamentablemente el año pasado, no es la primera vez que ocurre, pero el año pasado tuvimos la elección más grande y compleja de nuestra historia y por lo tanto consideramos que no era conveniente que además de organizar la elección que tenía que salir como salió de manera impecable, se distrajeran esfuerzos institucionales para la participación de los chicos. Así que lo que hicimos fue desfasarla, por eso esta consulta se realizó a finales de noviembre, por cierto, en el marco del Día Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, el 20 de noviembre, y decidimos por primera vez que las casillas estuvieran abiertas pues por 9 días, por más de una semana, es decir, 2 fines de semana incluidos, como una manera de alentar la participación. ¿Y cómo les fue? Nos fue muy bien, tuvimos una participación histórica, las cifras hablan por sí mismas, son más de 5.6 millones de chicos chicos y chicas entre los 6
hasta los 17 años, con 3 franjas de edad, de 6 a 10, de 11 a 13 y de 14 a 17. Estos son los segmentos que contestaron distintos cuestionarios. Los más chicos podían participar también con dibujos. Los dibujos son muchas veces dramáticos. En la última consulta, el reflejo en los dibujos de los más chiquitos, de los menores de 6 años, digamos que plasman, ¿no?, las condiciones de violencia y de inseguridad son realmente dramáticas. Más adelante haremos la presentación también de los dibujos de los más pequeñines. Claro. Sí, no, sin duda. Pero la idea de esta consulta, además, no es solamente involucrar a los jóvenes, a los niños y niñas en la lógica de la participación ciudadana. Los de mayor edad están en la antesala de obtener su credencial del INE y de votar en las elecciones federales. De hecho, déjame decirlo así, a lo largo de los 20 años, 22 años que hemos realizado este ejercicio, ha habido más de 25 millones de chicos que han participado, de los cuales muchos millones hoy ya son ciudadanos y votan. Sí, claro. Pero además la lógica era dar cumplimiento a lo que dice la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU. Es decir, que los niños tienen derecho a opinar, pero sobre todo tienen el derecho de que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Es decir, esto no es nada más una información estadística como la que muy atinadamente, por cierto, Reforma plasma. Hoy se va a presentar públicamente los resultados de la encuesta en una par de horas más, con presencia de las titulares de las comisiones de género, de infancia, de Senado y de Cámara de Diputados, con la presencia de la Secretaria de Gobernación. El martes próximo vamos a presentar este informe, hacer la entrega formal a la Cámara de Senadores, más adelante a la Cámara de Diputados, y después habrá una entrega formal a la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque la idea no es nada más que nuestros jóvenes y niñas y niños opinen, sino también que sus opiniones puedan tener una traducción en la definición de políticas públicas. Ya hay casos bien interesantes, como por ejemplo en el caso de la consulta de hace 3 años, la anterior, la de 2015, en donde en el Congreso de Oaxaca, a partir de los resultados de la consulta, tomaron una serie de decisiones que implicaban modificar legalmente las condiciones de seguridad de los chicos en las escuelas. O, por ejemplo, el año pasado, esta legislatura, a partir de los resultados de la consulta de 2015, decidieron hacer un exhorto a la Comisión de Libros de Texto Gratuito para que se incorporaran temas derivados de la propia consulta en la propia confección de los propios libros. Es decir, la idea es que esto no solamente sea un mecanismo que no es un ejercicio de participación, sino que también tenga una traducción en políticas públicas, porque, bueno, si bien no como ciudadanos todavía, los chicos y chicas pues son parte de este país, y la lógica de la democracia es una lógica de inclusión, ¿no? No, y ya nos decía el Redín que sentía un desplazamiento en los temas de la agenda nacional de la voz de los niños y de los adolescentes. Entonces decía, híjole, hay que jalar y hay que escucharlos. De eso se trata, es darle voz a los chicos y a las chicas. Hace poco se mencionaba también en distintos medios cómo dramáticamente los mismos jóvenes están siendo también objeto y destinatarios de la violencia que existe en el país y no tienen voz. Oye, pero Lorenzo, a ver, digamos, ya pensando en los resultados de este ejercicio de la consulta de 2018, y como tú dices que ya viene realizándose hace muchísimo tiempo, ¿con qué te quedas? O sea, ¿con qué sensación te quedas? ¿Qué es lo que sientes que más expresaron los niños, las niñas o los adolescentes? Mira, yo te diría 3 grandes cosas, si me permites. La consulta, por supuesto, se puede consultar en línea, se puede revisar en línea, ya desde ahora está en la página del INE, www.ine.mx, y vale la pena porque son resultados muy de mucha atención en muchos sentidos. Pero mencionaría 3 cosas. Primero, lo que tiene que ver con el género y la percepción de género que tienen nuestros jóvenes. Es una juventud que cada vez más es tolerante frente a los temas de género y que nos revela, por ejemplo, de diversidad, digamos, y que nos revela, por ejemplo, que en la mentalidad de los chicos y chicas existe una lógica bien distinta a esta lógica discriminatoria que era típica de una sociedad como la nuestra hace tiempo atrás. Por ejemplo, una gran cantidad de chicos y chicas, dependiendo de los distintos segmentos de edad, asumen que los roles en la casa son roles que indistintamente tienen que tener hombres y mujeres, o bien que la autoridad en la casa, cifras cercanas al 60% en los más jóvenes, es por igual de papá y mamá. Mira, es un buen dato. Y esto crece conforme van aumentando de edad. En el segmento de 14 a 17, esto también se traduce en la lógica de que en el trabajo
quienes deben mandar, digamos, quienes tienen la responsabilidad de mando, digamos, son tanto hombres como mujeres, lo cual es una percepción, sí, claro, la verdad, sí. que es un cambio social. Ese es un punto. Ese es un punto. El otro punto es el de la violencia, que es realmente alarmante, porque prácticamente, agrego las cifras porque, insisto, estas son diferenciadas en cada uno de los segmentos, pero prácticamente una cantidad muy amplia, 60%, por ejemplo, entre los más chicos, un promedio de cerca del 60-65% de los chicos y chicas asumen haber experimentado algún tipo de violencia, tanto en el hogar como en la escuela. Entonces, allá hay un tema. No es casual que una de las propuestas más recurrentes sea que se generen mecanismos para evitar la violencia contra los niños y niñas. Y el tercer tema tiene que ver con la percepción de seguridad, que lamentablemente aquí es un mosaico de cómo la violencia y la inseguridad que están siendo que son uno de los problemas estructurales de nuestra sociedad, por las chicas y chicos están cada vez más siendo vistos como normalizados. Sí. ¿Cambia por región o sí es un sentimiento que inunda el país? Hay variaciones, pero en términos generales los promedios de estas variaciones no son tan considerables. Okay. Pero lo más relevante, entre más chicos son, la percepción de la inseguridad y la violencia es mayor que entre los más grandes. ¿Qué quiero decir con esto? Entre los de 6 y 9, la percepción de violencia y seguridad es mayor que las de los 14 y 17. Es decir, lamentablemente, una de las posibles conclusiones es que hay un proceso de normalización de la violencia conforme se crece, y eso es absolutamente inaceptable. Sí. Porque la violencia es contradictoria con la lógica porque es misma de la justamente democracia. esa generación, hay que decirlo, a partir de 2009 tal vez es cuando el México se pone la cosa mucho más violenta en este país, 2009, y es una generación que ustedes ya están midiendo, que ya escuchamos, que ya tiene algo que decirnos, que nació en la guerra contra el narcotráfico. Así es. Entonces tienen... Y fíjate que además agregaría una cosa, además de lo que dices, Lorenzo, de digamos, de una posible normalización de la violencia que es brutal, con todas las consecuencias que tiene para la salud de una sociedad, entre los más grandes, pero también normalmente los chicos no perciben tanto este entorno, digamos, el entorno más amplio social, pues porque están en sus entornos más acotados. Que los chicos ya estén percibiendo el tema de la inseguridad y de la violencia significa que, digamos, hay un despertar a una situación que ahí está, que es claro que ahí está, pero hay un despertar desde mucho más pequeñitos a una situación que tal vez normalmente vendría un poquito más adelante. Cuando estás más chavito y tus condiciones de vida son más o menos normales y tranquilas, o tranquilas, no pongo normales, pero más o menos tranquilas, pues tu despertar a lo que pasa allá afuera se da mucho más adelante, y aquí se está dando desde muy chiquitos. Con un agregado, que esta es la primera vez en la que se mide, digamos, esa percepción respecto de la violencia, no nada más en los espacios, déjame llamarlos así, tradicionales, la casa, la escuela, la calle, sino ahora también el espacio digital. Claro. Es decir, violencia en internet también es parte, digámoslo así. Ahora tienes a chicos que tienen, los chicos son chicos que nacen con otro chip. No, sí, pero no sé cuándo, o sea, no sé cuándo estas generaciones pasadas agarrábamos el periódico. ¿A partir de qué año agarramos el periódico impreso? Así es. Sí, pues ellos tienen más grandes. Ellos tienen un iPad desde los... Sí, o acceso a internet, con el acceso. Entonces... En las escuelas, en fin. Y eso sí es un dato. Y mira, lo que hoy presentamos son los datos agregados de las encuestas, de las boletas, digámoslo así, que los chicos en estos segmentos de edad que mencionaba, de los 6 a los 17 años, contestaron. Falta todavía la clasificación, que estamos trabajando en ella y en breve la haremos pública, como te decía, de los dibujos, de los más chiquitines, de los menores de 6 años. ¿Recuerdas alguno que te haya llamado la atención? Sí, de hecho, y me comprometo, bueno, está en la página del INE, por cierto, la publicación con los datos de la consulta de 2015, donde vienen también los dibujos, y que por cierto se las hago llegar aquí hoy mismo, Gaby, pero se puede consultar en línea. Vaya, dibujos en donde se describe, y que fueron parte, por cierto, de exposiciones itinerantes, hasta en el Senado se presentaron hace algunos meses, que describen el lugar, porque la pregunta es, describe el lugar donde vives. Entonces, mi pueblo, balaceras, descabezados, colgados, sangre, en fin, es que esto no puede ser, porque estamos envenenando. Y lo peor del asunto, digamos, inoculando desde los chicos por la normalización de la inseguridad y de la violencia, algo que es indispensable, creo, en una democracia, que es la intolerancia
y la inadmisibilidad de la propia violencia. Para hacer, estamos hablando con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Híjole, las propuestas, ¿qué tienen que decir ellos? ¿Qué proponen los menores de edad entre los 6 y los 17 años? Mira, son propuestas muy variadas. Sí, vi la lista de propuestas. Cambian también entre los distintos segmentos de edad. Pero fíjate que a pesar de todo esto que platicábamos, insisto, y que también que es como muy desalentador, porque tiene también un aspecto positivo, sí, las cuestiones de género, etcétera. En el ámbito de las propuestas, los chicos y chicas no se dejan caer en este tremendismo, digamos, ¿no? Entonces tú tienes propuestas que pueden ser, digamos, muy elementales, pero que hablan, digamos así, de las problemáticas. 1, más seguridad. Así de simple. Así de sencillo, más seguridad. 2, la respuesta general es que los gobiernos roben menos. Es decir, el tema de la corrupción, si quieres, todavía no racionalizado, ahí está presente. Y 3, el tema de los espacios escolares, de la mejora de los espacios escolares. Insisto, la lista es variadísima, pero bueno, pues sí, digamos, si tuvieras que sintetizar, pues yo te diría. Sí, yo creo que vienen por ahí. De hecho, hay varias, porque aquí la tengo aquí frente a mí, ¿no? En la pregunta de para que las niñas y los niños vivamos en un México mejor, me gustaría que el gobierno hiciera, y ahí contestan. Y pues sí, por ejemplo, es increíble que el gobierno no robe. Sí. O sea, que el gobierno no robe, desde los 6 años, que el gobierno no robe. Que eso también es o sea, además de que es impresionante que la violencia ya forme parte, digamos, de su entorno, que desde chiquitos digan, pues que el gobierno no robe. Es absolutamente devastador. Pero bueno, interesantísimo. Entonces, hoy se presenta formalmente, públicamente, estos resultados, que desde hace, como usted lo tienes tú mismo, desde hace algunos días ya están disponibles en internet, pero ya es la presentación formal. El martes próximo, y además cosa que yo agradezco porque he recibido la invitación de la presidencia del Senado y de la presidenta de la comisión respectiva en el Senado, para que en sesión el propio INE haga la presentación, en sesión del Pleno de ese órgano se haga la presentación de la consulta. Insisto, esto es insumo que yo creo que debe tener algún tipo de traducción en términos de políticas públicas. Estamos definiendo la agenda para que se haga la presentación en Cámara de Diputados y se presentará también formalmente al Ejecutivo, que son las 3 instancias, pues como en las que se pueden propiciar justamente la definición de políticas. Pues qué interesante, ¿eh? La verdad es que nos vamos a sumergir más. Yo apenas le eché un primer ojo y ya lo estaremos platicando contigo más adelante. Gracias, Lorenzo. Javier, encantado, Javier. Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Vámonos con una musiquita, ¿no, productora? ¿Qué es?